Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. ¿Cómo están, iglesia? Buenas tardes, ¿están bendecidos? Y listos para recibir la palabra de Dios, amén. Bien, queremos saludar a las personas que están conectadas a través de el canal en YouTube, en Facebook. Queremos saludarlos hasta donde nos ven. Y quiero compartir hoy una palabra, parte de la serie que estamos viendo. ¿Se acuerdan cómo se llama? Soporte Vital. Una serie que la verdad es que para mí ha sido una bendición desde el título, Soporte Vital, algo que necesitamos realmente. Quiero hablarte de algo que para mí fue como un parteaguas, algo que bendijo mi vida muy grandemente y es parte de esta serie. El título se llama Descubriendo la Palabra Profética. ¿Todos tienen esta guía, esta hojita? Alguien que no la tenga, que me levante su mano, si alguien no la tiene. Ok, parece que todos la tienen, muy bien. Vamos a compartir esta palabra. ¿Alguien ha escuchado algo acerca de la palabra profética? ¿Habías escuchado alguna vez que dentro de la iglesia el Señor nos habla a través de profetas? En el Antiguo Testamento hay muchos profetas a través de los cuales el Señor hablaba a su iglesia, hablaba a su pueblo. Entonces vamos a compartir 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, está ahí en tu guía. Dice la palabra, toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Dice, y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias, Padre, porque sabemos que antes de nosotros llegar a esta tu iglesia, Padre, tú ya nos estabas esperando. Sé, Señor, que tú tienes una palabra especial y específica para cada uno de los que estamos aquí. Hoy te pido, Señor, que traigas una revelación, que traigas un nuevo tiempo, Señor, y que esta palabra sea un parteaguas en la vida de cada uno de nosotros. Hoy te damos gracias, nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Sabes? Me encanta mi iglesia, te lo puedo decir así. Ahorita que escuchaba la alabanza, se siente algo impresionante en el corazón, se siente un regocijo. No sé si para ti sea lo mismo. Yo muchas veces le preguntaba, yo soy muy preguntón con el Señor. Yo le decía, Señor, ¿por qué en un culto, por qué en la iglesia es importante la alabanza antes de la palabra? Y el Señor me hacía ver algo muy sencillo. La alabanza realmente es algo que rompe con todas las barreras con las cuales tú y yo llegamos a este lugar. Yo no sé si te pasa a ti, pero cuando llegamos, a veces llegamos con tanta necesidad, con tantas situaciones en la cabeza, con tanto afán, pero de repente te pones a alabar, te pones a adorar y las cosas cambian. Yo no sé si ahorita en este momento tú te sientes diferente como llegaste, pero quiero que sepas que yo sí, yo me siento diferente porque cuando alabamos a Dios nos conectamos con Él. Y sabes, hoy estamos listos para recibir esa palabra. Dice 2 de Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y me quiero tomar unos minutos para enfocarme en algo importante. Dice que todo lo que está escrito en la palabra tiene un propósito, ¿cierto? Todo lo que está ahí, una coma, un punto, un acento, todo tiene un porqué. Y es importante que nosotros respetemos esa palabra. Ahora, dice que la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué representa la inspiración? Sabes, yo me ponía a pensar y yo cuando escucho algo de inspiración es como por ejemplo cuando un cantante va a escribir una canción. Cuando se inspira un cantante, ¿qué quiere decir que hace? ¿Que escribe por escribir? No, la inspiración es algo diferente. ¿Sabes qué es la inspiración? Cuando ese cantante o esa persona que está creando algo pone toda su atención en lo que está haciendo, ¿cierto? ¿Te suena así? Eso es inspiración realmente. Cuando tú te inspiras, tú pones toda tu atención ahí. ¿Y sabes por qué es importante para mí empezar con esto? Porque yo me doy cuenta que cuando el Señor escribió la palabra, cuando el Señor usó profetas, el Señor tenía toda su atención en lo que quería hacer, en lo que quería decir. Y sabes, es importante, ¿por qué? Porque en la actualidad, la realidad es que nos distraemos por tantas cosas. Hay tantas cosas que
Cuando venimos, por ejemplo, a la iglesia, tú vienes hoy con una necesidad, Señor, háblame. Pero cuando a veces llegamos a la iglesia nos ponemos a revisar el teléfono, nos ponemos a revisar otras cosas, tenemos la mente en las cosas que están pasando allá afuera. Y realmente me doy cuenta que muchos de nosotros no nos inspiramos realmente cuando estamos en la presencia de Dios. Y yo me doy cuenta que yo tengo un Dios que cuando quiere hacer algo lo hace con toda su atención. ¿Sabes por qué? Porque es importante. Quiero que sepas que tú eres importante para Dios. Y cuando Dios te formó y cuando Dios te creó, Él se inspiró. Por eso cuando tú y yo nos veamos al espejo tenemos que vernos como Dios nos ve, como su creación. La palabra dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que así como eres o así como está el que tienes al lado, así se parece Dios. Si nosotros nos juntamos aquí en esta iglesia, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, yo veo a esta iglesia como Dios, como se ve Dios, ¿sabes? Y eso es algo que quiero compartirte. Dice la palabra que profecía se deriva de la palabra griega profanai, que se define como sigue: pro, que quiere decir antes, y fanai, que quiere decir hablar. Ahora, con esta definición, nosotros entendemos entonces que al momento de hablar una palabra profética se refiere a eventos que se dice sucederán por palabras que ya fueron habladas hace tiempo. Y te lo voy a explicar porque tal vez suena un poquito complejo, pero la palabra profética es una palabra que cuando llega a nuestra vida regularmente es una palabra que tú necesitas, que tú estás esperando. Muchos de nosotros cuando recibimos una palabra de parte de Dios decimos, esto es lo que yo necesitaba. Ahora, algo bien importante, dice que será algo que sucederá de algo que ya fue escrito. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús mismo dijo, todo lo que yo estoy haciendo es una comprobación de algo que ya fue hablado, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Porque la palabra tiene que ser una palabra que al confrontarla, o una palabra que te den, una profecía que te den, o una profecía que tú abraces de parte de Dios, tiene que ser llevada a la palabra y comprobada a través de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona, un líder, un pastor viene y te dice una verdad de parte de Dios, y fíjate lo que te voy a decir, una verdad de parte de Dios, esa verdad va a tener que ser llevada a la palabra y comprobada a través de lo que dice la palabra. Es decir, la verdad de Dios nunca va a ser contraria a la palabra de Dios. Por eso dice que su palabra es verdad, ¿cierto? Ahora, vamos a ver un poquito acerca de todo esto. En tu guía habla acerca del origen de la palabra profética. Y quiero que escribas ahí, vamos a ir desmenuzando todo esto. Toda la palabra profética viene de su inspiración, lo que acabamos de leer en segunda de Timoteo. ¿Sabes? El origen de la palabra profética, de una palabra que vas a abrazar y te va a impulsar a hacer algo, necesariamente es una inspiración de parte de Dios. Entonces, yo te pregunto una cosa. ¿Es verdad que la palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo qué? Temor. Entonces, cuando venga una palabra de parte de Dios, ¿esa palabra te puede meter en temor? No. Y hace un momento Mayra compartía que el temor a Dios es muy diferente del miedo a Dios. Es completamente diferente. El temor representa una reverencia, pero el miedo es cuando tú no quieres nada de parte de Dios, ¿cierto? Ahora, toda esta palabra, toda la profecía que va a llegar a tu vida, que ha llegado a tu vida, es una palabra que normalmente sale de la inspiración de parte de Dios, pero con un propósito. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad, ¿qué? Humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Mira, ¿por qué es importante esto? ¿Cuántos de nosotros muchas veces vemos la necesidad en nuestra familia, en nuestra casa, y a veces quisiéramos llevarles una palabra de parte de Dios que los reconforte? Ahora, no está mal.
Cuando tú vas y oras por una persona que está en una necesidad, normalmente esa persona va a encontrar una respuesta de parte de Dios. Yo recuerdo ahorita que, no sé si el día de ayer, antier, mi esposa y creo que Uli fueron a ver unos terrenos. Y resulta que ellos fueron con una intención, orar por esos terrenos, pero ahí en ese lugar se encontraba una vendedora que... Vaya, ellos fueron sin saber que esa vendedora iba a estar ahí, los atendieron, pero al momento de estar orando ellos, ¿sabes qué sucedió? Que esa vendedora sintió una necesidad, se acercó con ellos y les pidió: oren por mí, yo tengo una necesidad. Ahora, yo te digo algo, ellos no iban buscando a esa vendedora, ellos iban con un propósito diferente. Sin embargo, al ir con ese propósito y cumplir y poner en manos de Dios ese propósito, resulta que la vendedora se encontró con que ellos podían suplir una necesidad. ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban buscando en ese momento de Dios. Ahora, yo te decía, cuando tú oras por esa persona, dice la palabra que la profecía no tiene su origen ¿en dónde? En la voluntad humana, sino su inspiración es ¿de dónde? De Dios. Ahora dice, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados ¿por quién? Mira, el Antiguo Testamento está lleno de historias de profetas. Vemos a un Samuel, vemos a un Isaías, vemos a un Jeremías, dentro de la palabra, siendo usado por Dios. Un profeta es una persona que escucha la voz de Dios y ¿sabes qué hace? La transmite, habla de parte de Dios. Ahora, ya no estamos en el Antiguo Testamento. La palabra dice que después vino Jesús y Jesús empezó a cumplir todas esas profecías. Ahora, la palabra también nos indica que Jesús fue a una cruz, murió en una cruz. Ahora yo te pregunto, ¿quiénes son los profetas hoy? ¿Y sabes por qué nosotros? Porque la palabra incluso lo dice, mayores cosas haremos nosotros. Ahora, la palabra de Dios es una palabra que es constante. Sabes, hace tiempo yo compartía con los jóvenes y les daba una estadística y les decía, es triste ver que ahora los jóvenes ya no quieren asistir muchos a la iglesia, porque lo ven como algo inútil, así, literalmente en los estudios que hicieron, en las estadísticas. Ahora, ¿sabes por qué está sucediendo eso? Porque la iglesia de hoy, las generaciones que hoy estamos aquí sentados recibiendo una palabra de parte de Dios, no hemos sabido transmitir y no hemos sabido reflejar la bendición que representa el estar aquí escuchando una palabra de parte de Dios. ¿Cuántos de nosotros no llegamos hoy o no llegamos antes a la iglesia, a este lugar buscando una palabra y salimos, si no es con la solución, con estrategias? ¿Cuántos podemos recibir realmente una dirección, una instrucción de parte de Dios? Ahora, ¿sabes? Yo me doy cuenta que ahora los jóvenes o las nuevas generaciones, quiero hablar de generaciones y quiero que te metas ahí, porque a veces cuando hablamos de las nuevas generaciones, algunos decimos, pues yo ya no soy parte. Algunos nos hacemos a un lado cuando Dios te está diciendo, no, tú eres esa nueva generación y tú tienes que abrazar eso, iglesia, no importa la edad que tengas. Sabes, en el Taber que fuimos ahorita en el congreso que acabamos de vivir, uno de los momentos que más me bendijo y que más me pegó en la cabeza fue cuando vi a subir a una persona, a un pastor de 70 y tantos años, 72 años, 71, no me acuerdo, el pastor Lino, no sé si lo ubican, pero subir a la plataforma con unos tenis blancos, con una playera, o sea, un chavo arriba de la plataforma. ¿Sabes? Lo que Dios nos habló en ese Taber es impresionante, porque se vienen tiempos muy padres, tiempos de cambio, y me dio mucho gusto ver a una persona joven ahí arriba, tal vez en un cuerpo que ya no era tan joven. Pero sabes, cuando la palabra te habla de generaciones, a veces nosotros nos hacemos a un lado y no es así. Ahora, las nuevas generaciones, creo yo, que necesitan ahora tomar de logos de Dios, de logos, no sé, ¿alguno aquí está en escuela de ministerio? Pero la palabra dice que logos es como el conocimiento de la palabra, es como la Biblia como tal. Y ese logos, ahora las nuevas generaciones lo quieren convertir en un rema de Dios,
Ese rema es cuando tú tomas el conocimiento de Dios, lo haces carne en ti y lo experimentas. ¿Sabes? Yo me siento como una de esas personas. A mí me encanta escuchar testimonios, a mí me encanta ver cómo el Señor está usando la vida de muchas personas, pero a mí me encantaría mucho más que el Señor lo haga conmigo. Yo no sé si tú lo sientes igual, pero quiero que sepas que muchas veces queremos escuchar la voz de Dios y estamos tan distraídos con otras cosas que lo que menos hacemos es estar pendientes de cuando Dios nos está hablando. ¿Sabes? A veces anhelamos ver a una persona que está siendo levantada y queremos lo que Dios está haciendo con esa persona, pero quiero que sepas algo: Dios está haciendo algo muy especial contigo, y lo que Dios está haciendo contigo, ¿sabes? No lo está haciendo con nadie más, porque la palabra dice que todos los que estamos aquí somos únicos. Tú voltea al lado, ¿te pareces al que está a tu lado? Pero aún el que está a tu lado y aún tú somos hechos a imagen y semejanza de Dios, así de sencillo. ¿Sabes? Es importante recalcar lo que termina diciendo la palabra en 2 de Timoteo, que es la primera lámina, si me ayudas, pero aquí es donde está el propósito de la palabra profética y lo tienes ahí en tu estudio. Fíjate lo que dice la parte final. Esta escritura, que es inspirada por Dios, nos sirve para enseñar, para reprender, para corregir y ¿para qué? Instruir en la justicia. ¿Sabes? Muchos de nosotros hoy estamos buscando que Dios nos haga justicia. Y esta es una clave. El propósito de la palabra profética, escríbelo ahí en tu guía, es enseñarnos, nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye en justicia. Muchos hoy tal vez estamos batallando porque tal vez no nos encontramos hoy en el lugar donde queremos estar. Sabes, la palabra dice que es inspirada por Dios y tiene ese propósito: enseñarnos, reprendernos, corregirnos. Y hay una escritura en 1 de Pedro capítulo 1 verso 6, que lo tienes ahí en tu guía. ¿Sí? No la tienes en tu guía, ¿verdad? Te la voy a leer y ahí te la van a poner en la pantalla. En lo cual vosotros, ¿qué dice? Os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué? En diversas pruebas. ¿Sabes? Hoy tal vez muchos de nosotros nos damos cuenta que no estamos viviendo la vida que quisiéramos vivir, pero hay algo muy importante. La palabra dice: alégrense. Cuando tú y yo nos alegramos a pesar de la prueba, ¿sabes qué estamos haciendo? Confiando en Dios. Porque la palabra profética es una palabra que va a venir en medio de una necesidad y te va a colocar en un camino en donde vas a tener que hacerlo por fe. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a veces los domingos y nos damos cuenta que lo que se está compartiendo es como si me estuviera hablando directamente Dios a mi vida? ¿Sabes? El primer día, la primera ocasión que yo fui consciente y me puse a los pies del Señor a escuchar una prédica, a escuchar una palabra, fue en un Taber allá en Saltillo, y estaba compartiendo un pastor de Costa Rica. Es más, nunca lo había visto yo en mi vida, ni él a mí, no tenía ni idea. Pero el día que yo me senté conscientemente a escuchar su palabra, inspirado, con toda la atención, ¿sabes qué pasó? Yo salí impresionado de ahí. Porque yo decía, yo a ese Taber había ido pues para quedar bien con mi futura esposa. Te lo digo honestamente. O sea, yo no es que había ido, el Señor me había hablado y me había llevado para allá, no. La realidad es que yo tenía un interés sobre la que hoy es mi esposa, y yo fui para agradarle a mi esposa. Pero resulta que cuando yo estaba ahí y empiezo a prestar atención, me doy cuenta que el pastor estaba diciendo mi vida. Y yo de repente codeaba a Mayra y le decía, pues ¿a qué horas le dijiste? O sea, ¿en qué momento fuiste y le platicaste toda mi vida? Yo no sé si te ha pasado, pero sabes, Dios va a atraer tu atención y Dios va a captar tu atención con cosas que Él te va a hablar, que tú te vas a dar cuenta que nadie más las podía saber. Yo no sé si te ha pasado, pero cuando eso sucede realmente, toda tu atención se pone en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios te quiere hablar algo. Dios se inspira para enseñarte, para reprenderte o para corregirte. Ahora es importante, dice ahí, aunque ahora por un poco de ¿qué? De tiempo.
¿Sabes? Esta parte también me bendijo mucho en el primer servicio que me tocó compartir, porque no hablé de esto, pero cuando analizaba esta escritura, dice un poco de tiempo. Ahora, muchos de nosotros tal vez llevamos años esperando el cumplimiento de una palabra. Dios nos habló de una profecía y nos dio una palabra que abrazamos en el corazón y decimos yo lo quiero, pero han pasado años y esa palabra no se ha cumplido. Ahora, ahí dice mucho tiempo o dice poco tiempo. ¿De qué depende? ¿Sabes? Tú y yo tenemos que entender que si su propósito es enseñarnos, es reprendernos, corregirnos e instruirnos, es porque algo más grande viene hacia adelante. Cuando Dios te habla con un propósito. Dios no es un Dios que hable por hablar. Dios es un Dios que cuando te trae una palabra a tu corazón es porque quiere hacer algo. Y sabes, de eso quiero hablarte. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 17. Dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente, ¿qué? Capacitado para toda buena obra. ¿Sabes? Muchos de nosotros a veces nos detenemos por falta de capacidad. Cuando Dios nos manda a hablarle a una persona, cuando Dios te pone en tu corazón el ir y bendecir a alguien, a veces decimos, es que yo no soy capaz. Voy a buscar al líder y que vaya y ore por esa persona. Pero te voy a decir una cosa, llega el momento en el que Dios va a poner en ti una necesidad de alimentarte de tal manera que el día de mañana no tengas que ir con ese líder, sino que puedas ser tú quien lleve esa palabra. ¿Por qué? Porque dice, ¿para toda qué? Buena obra. Tú y yo estamos hechos, tú y yo estamos aquí en esta iglesia para capacitarnos para toda buena obra. ¿Y sabes dónde está la obra? Allá afuera. Hay tanta necesidad allá afuera de gente, de hijos de Dios que tomen la palabra profética y que salgan y se conviertan en ese bálsamo para el corazón de la gente. Y sabes una cosa, Dios te está esperando a ti. Yo no sé si lo crees. Dice la palabra, finalidad de la palabra que proviene de Dios, y escríbelo ahí en tu guía. La finalidad es prepararnos para hacer el bien y disfrutar la salvación. ¿Sabes? Esto se liga a lo que te compartí hace ratito. Tanta gente hoy no quiere venir a la iglesia porque ve que los hijos de Dios, en lugar de disfrutar que hoy son salvos, nos quejamos, nos lamentamos, seguimos en la misma posición. Yo te pregunto, ¿tú crees que a la gente allá afuera le va a gustar? ¿Le va a atraer lo que hoy reflejamos si en nuestro corazón lo único que tenemos es amargura? No. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Prepararnos para hacer ¿qué? El bien, pero sobre todo disfrutar. En este congreso nos hablaban de algo muy sencillo. Nos decían, desde que entra la gente a la iglesia, tú tienes que reflejar a Dios. Desde que entra. ¿Sabes? Porque en el mundo hay un dicho que dice, la primera impresión jamás se olvida, o es la que cuenta, ¿cierto? Entonces, ¿cuánta gente a veces llegamos? Yo me acuerdo que yo llegué a la iglesia y a mí me tocó la bendición de que me recibiera una mujer, una puertorriqueña, que hoy le damos gracias a Dios por su vida, se llama Noelia, porque ella, recuerdo que cuando nos vio entrar, parecía que era nuestra familia. Bienvenidos, qué bueno que están aquí, qué bueno verlos. Y sabes, eso para nosotros fue la primera impresión y fue algo que se nos quedó marcado. ¿Por qué? Porque estábamos llegando a un lugar en donde realmente estábamos empezando a conocer a Dios a través de su gente. Y sabes que cuando tú y yo estamos ahí, ¿estamos puestos por Dios? Y estamos puestos para reflejar ¿a quién? A Dios. Ahora, si su finalidad es prepararnos para hacer el bien y disfrutar de esa salvación, nosotros tenemos que aprender a experimentar a Dios, a reflejar a Dios. Yo te decía que necesitamos agarrar ese logos y convertirlo en un rema, en algo que sea tangible para la gente, que cuando yo salga afuera de la iglesia, que no esté en este lugar, siga mostrando a Dios, porque Dios es un Dios íntegro. Y la integridad es que aun cuando tú no estés en la iglesia y estés afuera, estés en tu trabajo, tú estés reflejando el amor de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú te vas de la iglesia, Dios no se queda en la iglesia. Y me estoy refiriendo al templo.
Es decir, tú y yo salimos hoy después del culto, nos vamos y resulta que el Espíritu Santo se queda aquí sentado. ¿Es así? No. ¿Sabes qué hace el Espíritu Santo? Se va contigo. Tú eres un hijo de Dios y como hijo de Dios el Espíritu Santo se va contigo. Y donde quiera que tú estás, tú tienes que aprender a reflejar el amor de Dios. Ese es el compromiso. Ahora, varias características de la palabra profética que quiero compartirte, porque la palabra profética más segura, la más segura que tú y yo tenemos, es la que está dentro de la palabra. Sabes, me bendijo mucho ver al pastor Josué con una Biblia en la mano, compartiéndonos la palabra y buscando los versículos en la Biblia. Y te lo digo aún que yo no tengo Biblia aquí al frente. Las escrituras yo las tengo aquí en mi computadora. Pero él decía, nos hemos apartado tanto de lo que viene siendo el buscar la palabra, todo lo queremos hacer fácil. Ahora buscamos un versículo y ¿a dónde vamos? Al teléfono. Pero resulta que cuando queremos escuchar la voz de Dios y vamos al teléfono, ya nos llegó un mensaje en el WhatsApp, ya nos llegó un Facebook nuevo, y en lugar de estar pendientes de lo que Dios nos está queriendo decir, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Queremos tanto escuchar a Dios y anhelamos tanto. En este taber se hablaba de anhelo, pero a veces nos distraemos tan fácil. Las características especiales, escríbelo ahí, en el primer renglón: edificar o construir una vida agradable a Dios. Fíjate, 1 Corintios 14:3 dice: en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, para animarlos y para consolarlos. Algo bien importante que te quiero compartir. Fíjate, esto dice, en cambio, el que ¿qué? El que profetiza, ¿cierto? ¿Y quién es el que profetiza hoy? Nosotros tenemos hoy esa bendición. Ahora, la palabra decía que la Biblia, la palabra es inspirada por Dios, ¿para qué? ¿Recuerdas? Para enseñar, corregir, instruir, ¿cierto? O reprender. ¿Es diferente a esto? Fíjate, la palabra dice que la palabra es para enseñar, para corregir y para instruir, pero el que profetiza habla a los demás para instruir, para corregir y para reprender. ¿Lo dice ahí? No. El que profetiza, el que habla de parte de Dios, lo hace para edificar, para animar y para consolar. ¿Sabes? Tantas veces queremos a veces llevarle una palabra a la gente y le decimos, es que de parte de Dios te digo esto, pero lo que estamos haciendo es tratar nosotros de reprender, de corregir y de instruir. Y esa no es mi posición, lo dice la palabra. La palabra dice que es inspirada por Dios para instruir y para corregir, pero ¿quién es el que representa la palabra? Dios, ¿cierto? Dios es el único que cambia. Ahora, mi función como profeta, si Dios me está usando, es de edificar, de animar y de consolar. Sabes, muchas veces cuando yo llego a la iglesia, yo a veces llego con muchas situaciones y me encuentro gente, que yo sé que es gente que Dios pone a mi lado, que me anima, que me edifica y que me consuela. ¿Sabes? Porque esa es nuestra posición. A veces queremos llevar una palabra a la gente que vemos que está haciendo malas cosas y los queremos corregir nosotros. ¿Y sabes que esa no es nuestra posición? Mi posición es llevarlos a la palabra, pero para que se animen, para que se consuelen. Yo te pregunto una cosa, si hoy te dieran una palabra en donde te sientes preocupado, ¿viene de parte de Dios? Porque la preocupación, ¿qué representa? Un temor, un miedo. Cuando una palabra viene de parte de Dios a tu vida, a la vida de tu familia, va a ser una palabra que te va a meter en un camino de fe. Señor, ¿sabes? Tal vez hoy no tengo la prosperidad económica que tú me has hablado, pero yo sé que si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer. Yo no sé cómo, pero lo vas a hacer. Y ese es el problema,
que a veces cuando viene una palabra de parte de Dios la queremos razonar. Y cuando la razonamos, ¿sabes? Nos salimos completamente de la gracia de Dios. Dios te dijo, ¿sabes? Para que cambie tu familia tienes que cambiar tú. Y cuando vamos caminando en el cambio, nos damos cuenta que mi esposa no ha cambiado. Y dices, ¿y por qué voy a cambiar yo y ella no? Ahora, ¿la palabra fue para ti o para tu esposa? Una palabra profética es una palabra que consuela, que te anima, pero cuando viene de parte de Dios, ¿sabes qué hace? Te corrige. Una palabra profética es que tú vas caminando en una dirección y de pronto Dios te dice por ahí no, y tienes que cambiar esa dirección. ¿De qué sirve la gente que de pronto llega a los pies de Cristo y continúa igual? Escribe ahí en el segundo renglón: animarnos o animar a otros a seguir el bien. Dice Primera de Corintios capítulo 10, verso 23, todo está permitido, pero no todo, o esta versión dice todo me es lícito, pero ¿qué? Pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, hay mucha gente que hoy tal vez no se quiere acercar a la iglesia, y a mí se me han acercado muchos y me dicen, es que yo no voy a la iglesia porque me van a prohibir las cosas, porque si voy a la iglesia ya no voy a poder tomar, porque si voy a la iglesia me van a decir que ya no puedo fumar. Yo te voy a decir desde mi testimonio, a mí nunca me han prohibido nada dentro de la iglesia, yo no sé si a ti, pero a mí nunca me han dicho, tú no puedes tomar a partir de ahora, tú no puedes fumar a partir de ahora. ¿Sabes? Ahorita que estábamos en el congreso, decía un pastor que se le acercó una vez una oveja y le decía, pastor, pues yo sí puedo fumar. Sí, sí puedes, le decía. No, yo sí puedo tomar. No, sí, sí puedes. Pues yo también puedo pues irme a fiestas, al antro y acostarme con quien quiera. Sí puedes. A ver, ¿y entonces qué no puedo hacer? Ir al cielo. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú llegas a conocer de Dios y llegas a la palabra de Dios, ¿sabes qué va a hacer el Señor? Cambiarte, cambiarte. ¿De qué sirve que venga una persona que antes tenía problemas con la adicción y de pronto el Señor le diga, ¿sabes? Yo te voy a restituir, yo te voy a restablecer y voy a restablecer a tu familia. Pero ¿sabes con quién va a empezar? Con él o conmigo. Pero si yo no quiero cambiar, ¿qué va a suceder? ¿La palabra profética se cumple? No, es como un jardinero, imagínate, y lo dice la parábola del sembrador, imagínate un jardinero que de pronto va y esparce la semilla. Y esa semilla cae en diferentes suelos. Dice que de pronto una semilla cae en una tierra donde no da fruto. Luego dice que otra parte de la semilla cae en uno donde crece, da fruto, pero de pronto los espinos lo ahogan. Pero una tercera crece de tal manera que da fruto. ¿De qué dependió eso? ¿De la semilla? La semilla era la misma. Esa semilla fue aventada y fue esparcida en diferentes tipos de tierra. ¿Sabes de qué depende? De la tierra. ¿Y sabes quién es la tierra? Yo. Dile ahí al que está a tu lado, yo soy la tierra. ¿Sabes? La palabra dice, todo lo puedes hacer, pero no todo te conviene. Muchos de nosotros estamos esperando hoy una palabra de parte de Dios, una palabra profética, porque tal vez hemos entendido que la profecía es cuando Dios te habla y todo cambia. Sí, así es. Una palabra profética, el propósito que decía es instruir, es corregir, pero es traer justicia, ¿cierto? Si yo estoy sirviéndole a Dios y lo estoy haciendo de todo corazón, ¿la justicia qué va a provocar? ¿Bendición? Por supuesto. Pero ¿sabes? Es la bendición de parte de Dios, no es la voluntad humana, no es lo que yo quiera. Ahora, mientras que yo me convierto en una mejor tierra, yo me convierto en alguien en donde la semilla va a dar un fruto. Y como decía Mayra, a la persona que se le da y multiplica, se le va a dar más. Más. Tú y yo tenemos que estar preparados para rendir fruto. Tercer punto, consolar al necesitado por medio de la palabra de Dios.
Consolar al necesitado por medio de la palabra de Dios. Juan capítulo 16, verso 33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Sabes? Tantas veces se nos ha compartido que el aceptar a Cristo en nuestro corazón no necesariamente te va a sacar de todos los problemas. Pero ¿sabes qué sí va a hacer? Y yo lo he visto en mi vida, me va a cambiar la manera de ver esos problemas. Por eso dice que aquel que tiene una pequeña semilla de fe, como si fuera una mostaza, le va a decir a la montaña: muévete, y se va a mover. ¿Sabes? Porque depende de lo que yo esté abrazando a través de la palabra. ¿De qué sirve que a muchos de nosotros cada domingo se nos dé una palabra profética de parte de Dios y no cambiemos? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que yo salga y vaya por el mismo camino? ¿Sabes? Esa palabra no va a dar fruto. ¿Por qué? Porque la tierra, lo que yo represento, no está siendo moldeada, no está cambiando el corazón. Ahora, si ese punto decía consolar al necesitado por medio de la palabra, ¿quiénes somos tú y yo para juzgar a la gente? ¿Sabes? Creo que hemos malentendido, y lo voy a decir con mucho respeto, pero a veces creemos que al llegar a cierta posición dentro de la iglesia, ya puedo hacer lo que sea. Y en este Taber ahora nos decían algo bien importante. O sea, muchos de nosotros hemos perdido incluso el corazón para buscar a Dios. Y fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Cuántas veces llegamos a una posición, a un liderazgo dentro del ministerio y pensamos que ya, pues ya no vengo a la alabanza, ya llego a la hora que me toca? ¿Cuántas veces nos damos ciertos periodos vacacionales porque yo ya soy un líder? Y sabes, esa no es la posición. Me impactó ver al pastor Josué decir: yo soy el primero que está ahí al frente, adorando, alabando, apoyando a quienes están arriba en la alabanza. Porque si ellos ven que yo, como su cabeza, como su líder, como su pastor, estoy ahí echándoles ganas, o sea, diciéndoles: vamos, ustedes lo están haciendo muy bien, ¿cómo se van a sentir ellos? ¿No es esa una gran palabra profética? Ver que quien amas, ver quien tienes tú como un referente está ahí empujándote. Eso representa, ¿sabes? Y a veces perdemos el enfoque. A veces pensamos que podemos tomarnos vacaciones espirituales. ¿Sabes? Me impacta mucho la historia de Pedro. Y quiero ir terminando con algo. Allá adelantito dice: oficio o don profético en tu guía. Esto habla acerca de las personas a las cuales Dios utiliza. Y hay una escritura que está en 1 Corintios capítulo 14, verso 1, que dice: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales. ¿Sobre todo cuál? Porque ¿qué era un profeta? ¿Qué hacía? Consolaba, animaba y edificaba. ¿Sabes? El que tú anheles el don de profecía quiere decir que tú vas a anhelar ser una persona dentro de la iglesia, que cuando llegue una persona necesitada a este lugar, tú vas a ser el primero que le vas a decir: Dios está contigo y Dios no te va a soltar. No importa cuál sea la situación que tú estás pasando, pero yo soy una persona que te habla de parte de Dios. ¿Y sabes qué hace Dios? Edifica. Pero a veces llegamos a una posición como líderes que pensamos que ya podemos juzgar a los demás. Y sabes que no es así. Sabes, Dios te trajo a este lugar para complementar una iglesia. Y te voy a explicar qué significa eso. Muchos anhelamos, vemos a nuestro pastor al frente, vemos a un líder que creció a una alabanza, a una persona que alaba con todo su corazón, y a veces anhelamos estar ahí. Y tal vez no está mal, porque se convierten en un referente, se convierten en alguien que tú ves y que dices: quisiera lo que ellos tienen. Pero sabes, la relación con Dios, tu relación con Dios es especial. Él puede ser un referente para ti, pero lo único que te va a hacer
realmente un profeta de parte de Dios, alguien que hable y comunique de parte de Dios, es que tú lo anheles. A veces pensamos que un profeta es aquel que cierra sus ojos y da una super palabra y la gente sale llorando y dice, no, sí, wow, cómo Dios lo usa. ¿Sabes? La profecía es aquella que edifica. Y cuando yo llegué a la iglesia, a pesar de que me sentía la persona más sucia y recibí un abrazo y recibí una sonrisa, yo me di cuenta que esa persona era una profeta de parte de Dios, porque ella me abrazó como me iba a abrazar Dios cuando yo llegara a la iglesia, porque ella no me juzgó cuando yo llegué. Y sabes, hasta el día de hoy yo sé que el Señor, a pesar de que ayer, a pesar de que hace ratito me equivoqué y tal vez llegué peleado con mi familia, con mi esposa, yo sé que hoy aquí el Señor me está trayendo una palabra de bendición. Quiero que sepas algo, a mí esta palabra me edifica por sobremanera, porque si hay algo con lo que yo batallo es con el carácter. Yo soy una persona que se apasiona por las cosas que le gustan, que a veces esa pasión se convierte en una presión. Y el Señor me ha hablado en este tiempo que eso es algo que yo tengo que aprender a soltar. Dice la palabra, empeñense ¿en qué? En seguir el amor. Cuando yo trato de cambiar a mis hijos a través de lo que yo quiero, cuando yo trato de cambiar a mis amigos, a mi familia a través de mi voluntad, ¿sabes qué termino haciendo? Echándolo todo a perder. Yo recuerdo que cuando yo fui a un encuentro con Jesús y el Señor tocó mi corazón y me dio y me llenó de palabras proféticas, yo me acuerdo que lo primero que yo quise hacer fue ir a ver a mi papá. Yo había salido de mi casa muy peleado con mi papá, bastante peleado. Yo me había ido a vivir a Querétaro solo y realmente estaba batallando, estaba sufriendo. Y cuando yo empiezo a recibir esto de parte de Dios y el Señor me dice, Jairo, yo te traje aquí a mis pies para renovarte, para cambiarte, para quitarte todo lo que está trayendo dificultad en tu corazón y hacerte alguien nuevo, yo lo creí. Pero yo salí y lo primero que le dije a mis líderes, me acuerdo, fue acompáñenme, quiero ir a ver a mi papá, porque había una deuda, había algo pendiente ahí. Cuando yo llego a la casa allá a visitar a mi papá, me acuerdo que lo primero que se me ocurrió decirle fue, papá, te perdono. ¿Y sabes qué sucedió? Haz de cuenta que le piqué así al tigre. ¿Y sabes por qué fue? Dios había puesto en mi corazón sí la necesidad de restaurar una relación necesaria. Porque cuando Dios te trae una palabra, no es una palabra que te va a meter en conflicto con nadie. Dios es un Dios que restituye, que restaura, que multiplica. Y cuando yo llegué y le dije, te perdono, porque yo había sentido esa necesidad de perdonarlo, yo me di cuenta que yo estaba actuando por mi voluntad. ¿Sabes? Yo nunca le dije, Señor, dame una estrategia para ir. Porque el Señor me había hablado a mí, no a mi papá. Yo pensé que las cosas ya se habían cambiado y la palabra dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sabes? La aflicción seguía allá afuera, seguía ahí en mi casa. ¿Por qué? Porque Dios me había hablado a mí. Ahora, yo fui alguien que fue y consoló y que animó. Yo fui alguien que se sintió con la autoridad de decirle, te perdono. ¿Y sabes que no me funcionó? ¿Sabes que salí de ahí, regresé a Querétaro con la cola entre las patas, como se dice? ¿Por qué? Porque yo nunca me preocupé por decirle, Señor, tú ya obraste con él. Yo nunca intercedí por él. La palabra profética es aquella que te consuela. ¿Sabes? Tiempo después, te lo tengo que decir, Dios arregló todo. Dios acomodó de tal manera que hubo un perdón con mi papá. Y Dios restituyó las cosas. Pero yo me di cuenta que yo realmente, cuando quiero comunicar, cuando quiero ser una persona que escuche la voz de Dios y sea capaz de mostrar esa voz, voy a ser una persona que va a animar a la gente, que va a consolar a la gente y que la va a edificar. Sabes, toda palabra profética tiene que traer eso en tu corazón. Yo no sé si hoy estás aquí recordando tal vez alguna palabra que Dios te habló, porque yo sé que la mayoría de los que estamos aquí hemos recibido al menos una palabra profética.
Yo recuerdo que cuando llegué al Taber, en el grupo de jóvenes se hablaba mucho acerca de la profecía, de la palabra profética, y me encontré con una escritura que está dentro de este estudio. Dice la palabra, no la quiero omitir, en Primera de Timoteo capítulo 1, verso 18, creo que lo tienes ahí. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas, ¿qué? La buena milicia. Fíjate, la Nueva Versión Internacional habla, dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla. Cuando yo fui al Taber de jóvenes, me acuerdo que una de las profecías que me dieron, y se me quedó muy marcada, es una profecía que tengo en mi corazón. Me acuerdo que la pastora me dijo: cierra tus ojos, y empezó a orar. Era algo que yo anhelaba. Sabes, me habían hablado tanto de la profecía que yo decía: Señor, yo te quiero escuchar. Y yo dispuse mi corazón, lo anhelé. De verdad estaba en ese momento hasta nervioso por lo que Dios me fuera a decir. Y me acuerdo que me dijo: Jairo, Dios te hace como un Timoteo. Por eso me bendijo tanto esta palabra. Me dice: Dios te hace como un Timoteo. Y me empezó a decir una serie de palabras y una serie de cosas que realmente conmovieron mi corazón. Sabes, yo quería salir de ahí, de ese lugar donde Dios me había hablado, y decirle a todo mundo lo que Dios me había dicho. Hoy me doy cuenta que dice: para que pelees, ¿qué? La buena batalla. Que la palabra profética no era una palabra que se me dio y que cuando yo salí de ahí ya era una realidad. Yo me di cuenta que cuando Dios me decía: pelea la buena batalla, ¿para qué? Para que se cumplan todas las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Dios me estaba diciendo: sal y cumple esa palabra, llévatela, atesórala en el corazón, pero ponla en práctica. Sabes, muchos de nosotros hemos recibido palabras de profecía, muchos de nosotros hemos recibido palabras que dicen: Dios te va a prosperar, Dios va a arreglar tu matrimonio, Dios te va a reencontrar con esa gente que se alejó. Pero yo te pregunto: ¿qué has hecho con esa palabra? Sabes, la palabra dice: sal y pelea, ¿qué? La buena batalla. La buena batalla está allá afuera. La buena batalla estaba con mi papá, porque mi papá no había recibido eso. ¿Y sabes qué tuve que hacer yo? Interceder, porque yo sabía que si yo intercedía, la palabra dice que la intercesión es poderosa. Y si yo había recibido una profecía de parte de Dios que Dios iba a restaurar mi relación con Él, ¿sabes qué tenía que hacer yo? Dar pasos de fe y seguir confiando en Él. Pero al dar los pasos de fe representaba que yo siguiera caminando, que diera pasos, que empezara a contactarlo, que empezara a hablarle, mandarle mensajitos, y de pronto Dios me iba a decir: ahora es el momento. Quiero terminar con algo y quiero pedirte que te pongas de pie. Sabes, muchos de nosotros anhelamos realmente una palabra profética a nuestra vida, a nuestro corazón. ¿Sabes? Y más ahora que sabes que la palabra profética sirve para instruir, para edificar y para traerte a justicia. Yo no sé si hoy no lo anhelas, pero cuando yo descubrí que la palabra profética trae justicia a mi vida, yo dije: Señor, tú vas a ver todo lo que yo he llorado, tú vas a ver todo lo que yo he orado, tú vas a ver mis rodillas dobladas por querer encontrar un milagro. Y yo no sé si hoy estás aquí con ese corazón, pero sabes, quiero, antes de que acabemos y que empecemos a orar, quiero decirte algo. Una palabra profética siempre va a ser comprobada a través de la Biblia. Yo veía, y cuando estaba preparando este estudio me daba cuenta que Dios me decía: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y después puso al hombre. Pero me bendijo mucho escuchar algo que yo ya he leído muchas veces. De pronto dice: Dios volteó y vio al hombre, ¿qué? Solo. Y yo quiero decirte algo. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Ahora,
Cuando yo entiendo que no es bueno que el hombre esté solo, yo entiendo que Dios me puso en esta iglesia alrededor de gente que me va a bendecir. Porque si no es bueno que el hombre esté solo y Dios me puso en esta iglesia alrededor de ustedes, quiere decir que ustedes van a ser de bendición para mi vida. ¿Sabes? Hay gente aquí que ni lo sabe, pero a veces con un abrazo, con una palabra ha bendecido mi vida enormemente. Y tal vez no lo sabes, yo quiero decírtelo. Esta iglesia para nosotros, para mí, para mi familia ha sido una bendición. Conocerlos ha sido una bendición. ¿Y sabes por qué? Porque lo veo de parte de Dios. Muchos recibimos hoy una palabra profética. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a anhelar una palabra profética y empecé a crecer en el Señor, yo me di cuenta que mi esposa, te lo conté hace rato, yo fui al Taber por quedar bien con mi esposa, y en ese Taber me encontré con lo mejor, que fue Dios. Pero en ese momento mi esposa era más madura espiritualmente, tenía un crecimiento mayor espiritualmente. La Biblia habla de crecer espiritualmente, ¿lo sabes? Ahora, ella era más grande que yo espiritualmente, y el Señor nos hablaba y nos decía: Jairo, el Señor tiene prisa contigo y el Señor te va a hacer crecer. ¿Por qué? Porque yo tenía que tomar la posición de una cabeza. Ahora, ella, Dios también le estaba diciendo lo mismo: yo quiero que Jairo crezca, yo quiero que él se convierta en un proveedor, yo quiero que él se convierta en una cabeza para su familia. ¿Y sabes qué hacía ella? Me lo recordaba todos los días y cada que podía. ¿Por qué te lo quiero decir? Y suena a broma, porque ella se convertía en alguien que me pulía y me pulía y me friccionaba y me friccionaba. Yo no sé si a ti te gusta, pero a mí no me gustaba que me estuvieran recordando todo en todo tiempo. A mí no me gustaba, yo no sé si a ti. Y de pronto, en medio de esa necesidad de crecimiento, Dios me da una palabra. ¿Y sabes qué decía esa palabra? Decía: Jairo, el Señor te dice que a partir de ahora ya no vas a escuchar la voz de tu esposa, vas a escuchar mi voz. Y yo dije: amén, Señor. Dije: por fin escuchaste mis súplicas y mis oraciones. Pero ¿sabes que no era así? Yo salí de ahí pensando que se estaba cumpliendo mi voluntad. Yo dije: Señor, tú sabes que me molesta que me estén dice y dice las cosas. Pero ¿sabes por qué Dios te tiene que decir y decir y decir las cosas? Porque no lo has hecho. ¿Y sabes algo? Yo salí de esa ocasión, de esa palabra, con la convicción de que Dios me había hablado, pero después me encontré con la buena batalla. Yo llegué con mi esposa y le dije: ya ves, me dice el Señor que ya no te escuche. Pero yo te pregunto una cosa: ¿Dios divide? No. ¿Tú crees que Dios me iba a poner a pelear con mi esposa? Por supuesto que no. ¿Sabes qué representaba esa palabra? Jairo, escarba y date cuenta que si yo puse a una mujer a tu lado como ayuda idónea, como lo dice la palabra, es porque yo te voy a preparar y te voy a capacitar a través de ella. Ella te está hablando tal vez en su desesperación, pero ¿sabes que yo te estoy hablando a través de ella? ¿Sabes qué tenía que hacer yo? Entender que lo que ella me estaba diciendo iba a edificar a nuestras hijas, a nuestro matrimonio, a nuestro hogar. ¿De qué me sirve ir con Dios, decirle: Señor, cámbiame, dame una palabra profética, si yo no voy a cambiar? ¿De qué me sirve? ¿Sabes? Cuando yo entendí, tuve que agarrar nuevamente a mi esposa y decirle: efectivamente, yo sé que el Señor te va a usar a ti para hablarme a mí, porque tú eres ayuda idónea. Quiero terminar con esto antes de que adoremos. Muchos de nosotros a veces recibimos palabras de parte de Dios y no hemos sido capaces de ir y compartirlas con la gente que puso a nuestro alrededor. ¿Sabes? Hay palabras, y yo lo sentí así, que Dios te ha entregado y que en lugar de ir y decirle: Mayra, el Señor me está hablando de esto, ayúdame a orar, nos las hemos guardado. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que no es bueno que el hombre esté solo, ni siquiera en esto. Por eso compruebo que cuando Dios me habla de una palabra profética y Dios me dice: va a pasar esto, yo tengo que ir o con mi esposa, con mi esposo, con mis autoridades, con mis líderes, con mis pastores, y decirles: Señor, decirles: pastor, esta palabra Dios me la entregó, ¿me ayudas a orar? ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de orden.
Y si Dios te dio una palabra y Dios te entregó una profecía y Dios te dio una promesa, Dios te la va a confirmar. No es necesario que te la guardes. Pensamos a veces como piensa el mundo. No voy a decir lo que pienso, no voy a decir mis ideas porque se queman. ¿En quién estás confiando? Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. ¿Podemos adorarle al Señor? Cierra tus ojos. Y ahí donde estás, quiero que sepas que esa palabra que Dios te entregó no ha vencido, no ha caducado. Quiero que sepas que hoy estás aquí para recuperar esas palabras proféticas que Dios te entregó, porque esa palabra es una palabra de ánimo, de consuelo y que va a edificar tu futuro, y no solo el tuyo, el de tu gente. Así es que cierra tus ojos y quiero que le pidas y pongas esas profecías, si las recuerdas, en manos de Dios. Dile: Señor, por alguna razón esto que me prometiste no se ha cumplido, sin embargo estoy aquí a tus pies poniéndolas nuevamente delante de ti.